bien, como estamos iniciando, yo agradecía a la invitación por este espacio para compartir lo que venimos haciendo como Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores. Y dentro de la presentación de la experiencia de IFEJAM queremos compartir también cuál es nuestro origen, porque el origen dice mucho y eso es prácticamente lo que orienta nuestro accionar. El IFEJAM nace de una experiencia de la Juventud Obrera Cristiana hace muchos años, ya en Perú en 1935 y en Bélgica en 1917. Pero ¿cuál es la particularidad de este movimiento? Es que cuando inicia su trabajo con los jóvenes, promueve tres cosas así sumamente importantes para nosotros. Uno es que promueve la organización de jóvenes con el fin de formarse, pero también de defender sus derechos. En principios del siglo, sabemos, había mucha explotación en el trabajo de los jóvenes. Por supuesto, estos jóvenes son jóvenes sin educación secundaria ni universitaria, ¿no? Por el tiempo. Y en el Perú también, como nace en el 35, hasta la década más o menos del año del 70, los jóvenes integrantes de la JOC son trabajadores obreros y que tienen básicamente educación primaria, poco secundaria y casi nadie es universitario. Pero bueno, esa es la organización. Lo segundo es que también la JOC crea el método del ver, juzgar y actuar. Este método permite que las personas que integran el movimiento, no importa la edad ni tampoco la condición de la formación escolarizada, digamos, te invita mucho a leer. ¿Por qué? Porque el ver te plantea una manera de cómo ver, cómo observar la realidad, observar también tu vida. Y luego en el juzgar tienes que preguntarte por qué pasa esta situación, a quiénes afecta, ¿no? Entonces, con esas preguntas necesariamente tienes que tener una información y la gente leía. Y es por eso que hasta ahora también utilizamos ese método y no tenemos miedo de leer, ni tampoco que lean los niños, los adolescentes, temas que tocan, que se tienen que debatir, ¿no? Y luego, bueno, plantea el actuar, que responde también a la acción, y en esos tiempos se llamaba hasta la década del 80 la acción militante. Ahora se sigue llamando así acción militante, pero ya es poco usada la categoría militancia por varias razones razones políticas que ha vivido nuestro país. Pero la acción militante es la acción realmente transformadora, que nos compromete a trabajar por algo, ¿no? Entonces, y lo otro es que la JOC también valora el trabajo como una fuente de dignidad. Si bien es cierto, las condiciones pueden ser de explotación, pero el trabajo es un factor que da vida, es un factor que reorganiza nuestras vidas, ¿no? Por eso trabajamos mucho en la cuestión de la identidad. Bueno, la JOC, como parte de su acción militante, va creando, impulsando, generando varias experiencias de organización. Así tenemos las mujeres trabajadoras del hogar, que lo empiezan el trabajo en el 65 por una realidad que vive nuestro país en la migración del campo a la ciudad, y las mujeres vienen a trabajar en casas y realmente, bueno, que seguramente muchos conocen, pero es una situación de maltrato, de explotación y también de un atentado a la dignidad de las mujeres que trabajaban en casa. Luego en el año 76 también promueve la creación del movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y en el 76 el Perú está en una dictadura militar. Los jóvenes de la JOC que trabajaban en las fábricas son despedidos, pero en ese tiempo plantean, reflexionan de poder empezar también la experiencia de trabajo con los niños, ya que haciendo la revisión de su vida
encuentran que siempre habían trabajado y que la organización realmente sí les ha fortalecido, les ha ayudado también para un compromiso social y político. Entonces empiezan a promover el movimiento. Y el movimiento está planteado con 5 características que yo les voy a decir rapidito, no se puede desarrollar en estos 20 minutos, pero un principio, una intuición en el año 76 que plantea que el movimiento debe ser una organización propia de los niños. Entonces fíjense, cuando plantean en el 76 una organización propia, están concibiendo a los niños ya como actores sociales y políticos. Están yendo contra una corriente de todavía en el 76, porque no está la Convención de los Derechos del Niño, estamos con el Código del Menor, que considera al niño como objeto y considera como incapacitado legalmente y como menor, que la categoría menor siempre relacionada a la inferioridad. Entonces se plantea esta concepción distinta. Luego, que la organización debe ser representada por los mismos niños. También es otra intuición que va a ayudar en este transcurso de trabajo con los adultos, de manera de concebir a los niños y adolescentes de esa manera, ¿no? Que sean representados y que hablen por ellos mismos y que expresen en los distintos espacios lo que ellos van haciendo, lo que ellos van reflexionando. Una tercera intuición que plantean es que sea un movimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Lo plantean esto porque, bueno, como vienen de la experiencia de la JOC plantea mucho que la dimensión internacional es fundamental para la formación, porque el hecho de conocer y de escuchar como ahora diferentes realidades también nos contribuye a repensar algunas cuestiones que estamos trabajando, ¿no? Una dimensión de masa, en esos tiempos se hablaba de masa, pero es llegar a todos los niños y adolescentes que trabajan. Y una pedagogía que también pasa desde la vida misma de los niños, ¿no? Una pedagogía propia que también que rompa con esta educación tradicional donde se considera al niño como un ser que no tiene nada y además se llama alumno sin luz, entonces hay que enseñar y depositar, no importa que no piense. Luego el MANTOC en el año 96 también va a crear otro movimiento que es el NAPSOC, el Movimiento de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú, y lo crea porque el MANTOC es un movimiento apostólico, bueno, está dentro de la estructura de la Iglesia Católica con bastante autonomía, y el NAPSOC va a ser un movimiento no ligado a la Iglesia, ¿no? Católica. Luego en el 84 también promueve la JOC una institución dedicada al trabajo con jóvenes organizados, se hace solamente en Lima y trabaja todo el tema de la organización, no del trabajo, porque lo trabaja en los barrios. Entonces el conjunto de estas organizaciones, bueno, siempre se habían planteado de tener un espacio o de tener un instrumento, una institución de que se dedique a la formación de educadores. Fíjense que les dije que la JOC son jóvenes obreros y que van creando estas experiencias. Por lo tanto, son ellos mismos los que acompañan estos procesos de organización de los otros actores, pero no tienen una profesión hecha. Sin embargo, cada institución tiene su propia estrategia de formación, pero siempre se está buscando una formación complementaria. Entonces, por eso es que piensan en varias propuestas, pero no resultan. Al final, en el 89, en una asamblea de la JOC, surge la idea de formar una institución dedicada a la formación de educadores y a los adolescentes de niños trabajadores. Entonces, es por ahí el origen del IFEJAN, y también es por ahí que este proceso de formación recoge toda esta síntesis social, histórica, y lo transmite y lo vamos haciendo actualmente con otros adultos, ¿no? También decirles que todo este proceso de formación está, bueno, antes ya les decía, se hablaba de la militancia, ahora se habla más bien del voluntariado, porque todas las organizaciones no pagan a los educadores, sino los educadores o
los que trabajan con los niños, con los jóvenes, su trabajo o su contribución es de manera voluntaria, ¿no? Salvo que, bueno, hay también algunas posibilidades de trabajo, pero los movimientos son sostenidos con gente voluntaria. Es por eso que en el 2010 el IFEJAM también ha impulsado, eso está, digamos, en proceso de fortalecimiento, el movimiento de colaboradores de niños y adolescentes trabajadores, porque en estos tiempos tan difíciles también de la cooperación internacional, de conseguir los recursos económicos, etc., la sostenibilidad que tiene de los movimientos organizados está en su base social, que serían los adultos, jóvenes y adultos, y que ahora se van incorporando también ex niños trabajadores que se convierten en educadores, ¿no? Nosotros, mire, por la experiencia misma, no siempre hablamos de educadores, más bien utilizamos la categoría colaborador. Colaborador por esa cuestión de esta conjunción que hay de la palabra, del colaborar, es decir, que nos indica un trabajar juntos, un co-decidir juntos, una corresponsabilidad en esta relación adulto-niño, adulto-joven o niños y jóvenes. ¿Y por qué adoptamos esa categoría? Porque también nosotros compartimos algunos principios comunes que nos vienen desde la historia, ¿no? Como es el paradigma del coprotagonismo de los jóvenes, adolescentes y niños trabajadores. Entonces, el paradigma del protagonismo, de todas maneras, conlleva a establecer relaciones distintas con los niños y adolescentes. Entonces, porque muchas veces nos pasa que nos sentimos como agentes externos, como personas externas de la organización. Tú decidiste y tú, bueno, tú te arreglas. Pero en este proceso de relación es que ambos, con diferentes roles, con diferentes, digamos, maneras de abordar, pero es un compromiso coasumido por ambos, ¿no? Entonces, por ahí es que está relacionado con este principio del coprotagonismo. También, cuando hablamos del paradigma del coprotagonismo, también nos remite a repensar una cultura del adulto. O sea, ya en la mañana y ahora también en la tarde, decía, el adulto, o sea, nosotros estamos formados, venimos con una cuestión siempre vertical, ¿no? Donde el adulto tiene más experiencia, sabe o está formado, etcétera, etcétera, y a veces no posibilita esta relación más equitativa con los niños, ¿no? Entonces, y sobre todo con las organizaciones, ¿no? Entonces, por ahí también nosotros con este paradigma estamos escribiendo y reflexionando sobre esa cultura distinta del adulto, ¿no? De repensar para que podamos sintonizar en lo que se promueve, ¿no? Por ejemplo, la participación protagónica, la organización de los niños, etc. Por otro lado, también todos compartimos ante este paradigma el concepto de niño. Para nosotros concebimos a los niños como actores sociales, como actores políticos, ¿no? Y también ese es, digamos, es un proceso, porque no todos los adultos interesados en colaborar con los niños vienen pensando de esa manera, profesionales o no profesionales. Entonces, pero es un constante aprendizaje si es que queremos contribuir con algo distinto para la infancia, ¿no? Por otro lado, también el otro principio que compartimos es la valoración crítica del trabajo de los jóvenes, adolescentes y niños, ¿no? Y la valoración crítica porque nosotros no es que promovemos que los niños trabajan, sino que ya se empezó con niños que están trabajando, ¿no? Entonces, distinguimos ahí las cuestiones de explotación, de las condiciones que a veces que trabajan, que impiden el desarrollo de los niños, por una valoración más bien que favorece su desarrollo, ¿no? Entonces, pero este principio se concretiza cuando los niños están organizados, cuando se comparte, cuando se buscan alternativas, etc. Y otro principio común en nuestra formación también es que nos motivamos también a nosotros a seguir promoviendo la organización de los jóvenes, adolescentes y niños,
trabajadores y no trabajadores. ¿Y por qué? Porque en estos años de experiencia, ya imagínense más de 30 experiencias de 30 años con los niños, se va a cumplir más o menos 80 años con los jóvenes, vemos que, y también ahora lo decían, ¿por qué los educadores tendrían que organizarse? Y la organización para nosotros sigue siendo una herramienta fundamental de prevención, de promoción, de participación, de formación personal, social, que nos ayuda a desarrollarnos, ¿no? Entonces, y por otro lado, también la organización que sea llevada y que esté en manos de los mismos actores sociales. Entonces, ahí también nos ubica un rol, nos da un rol como adultos. Y otro principio con el que trabajamos es la pedagogía de la ternura, que tiene la dimensión social, afectiva, pero también pedagógica. Entonces nosotros hemos elaborado ahí, bueno, para hacer la formación, un diagnóstico donde se recogió las necesidades de formación de los adultos que colaboraban, que trabajaban con los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, a partir de eso se elaboró el proyecto curricular que tiene los cursos presenciales y a distancias, talleres de formación, acciones complementarias, investigaciones y publicaciones sobre niñez trabajadora, ¿no? También en los últimos años hemos trabajado con los docentes, pero bueno, paso. Pero quisiera compartir los cursos que dictamos, porque también ahí hay una cuestión que trabajamos desde una concepción distinta de la infancia. Y voy solamente a presentar esos tres cursos. El curso básico nosotros lo realizamos, iniciamos realizándolo por 40 días al inicio, pero ahora lo hacemos en 21 días y todos trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, digamos en esta modalidad de internado, porque nos da otras dimensiones de intercambio, de relación con los educadores. Pero este curso, por ejemplo, está básicamente, estudiamos todos los paradigmas de infancia, desde lo social, desde la psicología y desde la pedagogía. Y partimos también de los saberes de las personas que asisten al curso. Porque cada uno tiene un saber, está formado y en un grupo hay distintas maneras de concebir a la infancia. Entonces, y esas maneras de concebir se transforman en representaciones sociales y a veces se convierten también en sentidos comunes. Por ejemplo, es decir, el niño no piensa, o el niño es débil, o el niño todavía no decide. O sea, se transforman en sentido común que no favorece la participación o digamos, el que los niños estén organizados y den una opinión. ¿Y por qué ese curso? Porque consideramos que a nivel de las personas que trabajamos con los niños y adolescentes, necesariamente tendríamos que tener un piso común teórico que nos lleva a la práctica. Entonces, porque eso nos unifica, no significa que pensemos todos igualitos, sino con sus matices, pero concibiendo a los niños como actores sociales. Desde ahí hacer la práctica, ¿no? Es tan difícil, sobre todo, que los niños puedan ejercer su derecho a la participación en los espacios, en la toma de decisiones, y como decían ahora, hacer incidencia. O sea, hacer incidencia para los niños todavía les es muy difícil. En Perú, desde hace 5 años, están participando en toda la reformulación del Código de los Niños. Bueno, han sido escuchados, pero a veces siempre como oyentes o como observadores, ¿no? Etcétera. Y bueno, el curso de profundización que trabajamos es profundizamos en las culturas del trabajo infanto-juvenil, porque también hay diferentes concepciones del trabajo que vamos asumiendo desde el occidente, desde nuestros orígenes. Por ejemplo, en nuestra historia el ser humano es considerado como un productor, ¿no? En otras culturas es distinta, ¿no? Y luego en el curso de especialización nosotros trabajamos más ya por 8 días o 10 días todo lo que es el paradigma del protagonismo, o sea, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. La pedagogía de la ternura también, y la metodología de acompañamiento a los grupos organizados de niños y adolescentes trabajadores. ¿Hasta ahí me quedé? ¿Sí? Bueno, en las preguntas complementarias.